El mundo está lleno de crímenes extraños que ocurren todos los días, pero algunos de ellos van mucho más allá de lo extraño. Estos son los casos que te hacen detenerte y preguntarte, ¿cómo es posible que esto sea real? Algunos terminan con justicia, otros están destinados a permanecer como un misterio, pero cada uno de ellos es imposible de olvidar. Bienvenidos a Scary Mysteries. Aquí están 5 misterios de asesinato tan retorcidos que parecen irreales. Número 5. ¿Qué le pasó a Eric? Era poco después del amanecer del 26 de junio de 1983 cuando Leal Cross estaba a punto de salir de su casa en Vicksburg, Michigan, cuando escuchó el chirrido de unos neumáticos y el ruido fuerte de un escape afuera. Caminó hacia el final de su entrada para ver quién se alejaba a toda velocidad, pero el vehículo ya estaba demasiado lejos para distinguirlo. Luego recogió su periódico, como lo hacía todos los días, y fue entonces cuando lo vio. El cuerpo de un joven yacía tirado a un lado de la carretera. Estaba golpeado, descalzo y cubierto de sangre. Leal corrió hacia él, y entonces se dio cuenta de algo terrible. El joven gravemente herido era su propio hijo, Eric, de 17 años. El verano había comenzado oficialmente y el año escolar había terminado. La noche anterior a esa trágica mañana, Eric había ido a una fiesta de graduación, pero claramente nunca logró volver a casa con vida. Al principio, la policía trató el caso como un atropello y fuga. Sin embargo, cuando el médico forense examinó el cuerpo, quedó claro que no había sido un accidente. Sí, Eric había sido golpeado por un coche, pero también había sido arrastrado. Tenía demasiadas heridas para que coincidieran con un solo impacto. Había raspaduras y marcas que indicaban que podría haber estado atado o atrapado debajo del vehículo. Además, algunas heridas, como múltiples golpes contundentes en la cabeza, sugerían que había sido golpeado antes. Lo que fuera que ocurrió, no fue solo un accidente. Alguien había intentado hacer que pareciera uno. Las autoridades comenzaron a pensar que Eric había sido golpeado y que la situación se salió de control. Después lo dejaron frente a su casa y lo atropellaron para simular un atropello. La razón por la que fue arrastrado podría ser que Eric ya estaba en el suelo, inconsciente o incluso muerto. Los rumores comenzaron de inmediato. La policía habló con los jóvenes que habían estado en la fiesta, o al menos lo intentó, pero nadie quería hablar. Lo que sí descubrieron fue que Eric había discutido con un grupo de adolescentes. También estaba muy intoxicado, según varios testigos. Algunos dijeron que se estaban burlando de él. Otros dijeron que fue peor. Le tiraban cerveza encima y le robaron los zapatos. Al principio parecía solo adolescentes comportándose mal, pero quizá todo se salió de control. La policía finalmente llegó a un callejón sin salida. Sin embargo, los habitantes del pueblo sabían que algo terrible había ocurrido. Los años pasaron y el caso se enfrió, pero la hermana de Eric, Jackie, nunca se rindió. Organizó marchas, buscó respuestas y movilizó a la comunidad. A mediados de la década de 2010, el caso volvió a investigarse. 5 personas fueron identificadas como personas de interés: Brenton Spaulding, su padre Brian, Amber Thomas, Tim Martin, Bill Cook. En 2017, la oficina del sheriff incluso presentó órdenes para presentar cargos. Pero después, nada. Había pasado demasiado tiempo y no había pruebas suficientes. La teoría más aceptada es que Eric fue emboscado o secuestrado mientras caminaba a casa. Vivía a solo 1 milla de distancia. Tal vez algunos jóvenes de la fiesta lo encontraron en el camino y decidieron seguir molestándolo. Puede que lo subieran a un vehículo o lo golpearan primero. Y luego, en un acto cruel para encubrir lo que habían hecho, lo atropellaron. A pesar de las marchas, carteles y campañas en Internet, nadie ha sido juzgado por el crimen. Hasta hoy, el caso sigue abierto. Número 4. El zapatero asesino. Esta historia comienza con un niño. No el tipo de niño que uno imaginaría que terminaría en una ola de asesinatos, pero sí uno que fue obligado a sobrevivir encadenado en un sótano, golpeado y torturado por las mismas personas que lo adoptaron. Tal vez ese sea el verdadero horror de esta historia. Porque antes de que Joseph Kallinger se hiciera conocido como el zapatero asesino, antes de la tortura y la sangre, era un niño roto por el abuso. Joseph nació en 1935 en Filadelfia. Sus padres biológicos lo abandonaron cuando tenía 2 años. A los 4 años fue adoptado por Stephen y Anna Kallinger, pero detrás de puertas cerradas eran monstruos. Lo quemaban con planchas calientes, lo encerraban en armarios, lo obligaban a arrodillarse sobre piedras afiladas durante horas.
Para cuando era adolescente, Joseph ya mostraba graves problemas psicológicos. Sin embargo, en apariencia logró cierta estabilidad al crecer. Se casó, tuvo hijos, abrió un negocio de reparación de zapatos en Filadelfia, pero su mente se estaba desmoronando. Tuvo 7 hijos con 2 esposas y, igual que sus padres adoptivos, se convirtió en un tirano en su propio hogar. Hacía pasar hambre a sus hijos, los encerraba en armarios, incluso realizaba lo que llamaba cirugías de castigo usando tijeras, agujas y un encendedor. En 1972, 5 de sus hijos fueron a las autoridades y contaron todo. Joseph fue arrestado. Durante la investigación fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pero los niños retiraron sus declaraciones, probablemente por miedo. Los cargos fueron retirados, y eso fue un error terrible, porque solo 2 años después, Joseph comenzó su ola de crímenes, y reclutó a alguien para ayudarlo, su hijo de 12 años, Michael. En 1974, Joseph comenzó a escuchar voces que decía que eran de Dios. Creía que había sido elegido para limpiar el mundo a través del dolor. Entre julio de 1974 y enero de 1975, padre e hijo cometieron una serie de crímenes en Pensilvania, Nueva Jersey, Maryland. Tocaban puertas fingiéndose inspectores o vendedores. Cuando entraban a la casa, sacaban armas y ataban a las familias. Luego comenzaba la tortura. En un caso torturaron a una mujer con un gancho de abrigo caliente. En otro, mantuvieron a niños como rehenes mientras Joseph daba sermones sobre moral y pecado. En enero de 1975, entraron en una casa en Leonia, Nueva Jersey. Mientras tenían a la familia atada, una enfermera llamada María Facing entró inesperadamente. Cuando se negó a obedecer, Joseph la apuñaló hasta la muerte frente a todos. En total, se les vincula con 3 asesinatos y múltiples invasiones de hogar. Fueron capturados menos de 2 semanas después. Michael testificó contra su padre y fue liberado tras cumplir tiempo en un centro juvenil. Joseph fue condenado a cadena perpetua en 1976. En prisión, su comportamiento siguió siendo caótico. Se prendió fuego varias veces y cubría las paredes de su celda con excrementos. Murió en 1996 a los 60 años. Número 3. El estrangulador acechador. Carlton Gary nació en el caos en 1950 en Columbus, Georgia. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y el abandono. De joven cayó en drogas y crimen. En 1970 se mudó a Nueva York para intentar ser cantante, pero pronto se convirtió en sospechoso de ataques contra mujeres ancianas. El primer asesinato confirmado ocurrió el 12 de febrero de 1970. Una mujer de 62 años, Marian Brewer, fue encontrada violada y estrangulada en un hotel. 2 meses después, otra mujer de 85 años apareció muerta de la misma forma. Gary fue arrestado por otro ataque y una huella lo vinculó a la escena, pero llegó a un acuerdo con la policía. Dijo que el asesinato lo había cometido su cómplice John Michie. Gary solo fue condenado por robo. Años después, una ola de asesinatos similares comenzó en Georgia. Al menos 7 mujeres ancianas fueron asesinadas. Gary fue arrestado en 1984. En 1986, fue condenado a muerte por 3 asesinatos. Sin embargo, el caso sigue siendo polémico. Su confesión nunca fue grabada. Algunas pruebas no fueron presentadas al jurado. Décadas después, el ADN lo vinculó solo con una víctima. Aún así, fue ejecutado en 2018. La pregunta sigue siendo: ¿se hizo justicia realmente? Número 2. El reinado sangriento de la familia Pettingill. En Melbourne, Australia, la familia Pettingill construyó uno de los imperios criminales más temidos. La líder era Karen Pettingill, conocida como Granny Evil. Tuvo 10 hijos. Muchos de ellos se convirtieron en criminales violentos. Su hijo Dennis Allen, conocido como MRDAT, estaba vinculado con hasta 15 asesinatos. Otro hijo, Victor Pierce, estuvo involucrado en el asesinato de 2 policías en 1988, pero los acusados fueron liberados por falta de testigos. Victor fue asesinado en 2002 durante las guerras de pandillas de Melbourne. A lo largo de los años, varios miembros de la familia murieron o fueron encarcelados, pero la figura central siempre fue Kathleen, la matriarca que creó una dinastía criminal. Número 1. Discípulos de la destrucción. Mount Vernon, New Hampshire, 2009. Un pequeño pueblo tranquilo. Pero una noche,
4 jóvenes decidieron cometer un asesinato solo por diversión. La víctima fue Kimberly Katz, una enfermera de 42 años. Dormía junto a su hija de 11 años, Jamie. Los atacantes entraron silenciosamente a la casa. El líder era Steven Spade, de 17 años. Había creado un grupo llamado DOD, Disciples of Destruction. Su iniciación era simple: entrar a una casa y matar a quien estuviera dentro. Armados con machetes, entraron al dormitorio. Kimberly fue atacada brutalmente y recibió más de 30 heridas. Jamie también fue atacada. Milagrosamente sobrevivió fingiendo estar muerta. Gracias a su testimonio, la policía arrestó a los responsables pocos días después. Spade y Christopher Grible fueron condenados a cadena perpetua. Sus cómplices recibieron largas sentencias. Años después, Spade tuvo la oportunidad de pedir una nueva sentencia, pero la rechazó. En una carta escribió: "No siento lo que hice, solo siento que me hayan atrapado". Esos fueron 5 asesinatos tan retorcidos que parecen irreales. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó el video, tenemos muchos más misterios y casos inquietantes para que sigas explorando. Gracias por ver Scary Mysteries. Y recuerda, mantente a salvo allá afuera. Nos vemos en el próximo video.